O sea, el Espíritu Santo de Dios, la función que tiene para con nosotros y la importancia. Vemos que en su orden hemos visto las manifestaciones divinas. Primeramente, vimos la manifestación, o sea, del Padre en el Antiguo Testamento. Después la manifestación del Señor Jesucristo, su Hijo. Y después el Señor Jesucristo, antes de irse, dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. No los dejaré huérfanos, le enviaré al Consolador, el cual los guiará y los conducirá a toda la verdad y les revelará todas las cosas que han de suceder y le hará conocer también, o sea, lo mío y lo de mi Padre. Para conocer al Padre tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Y para conocer al Señor Jesucristo tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo y nos revela al Padre. ¿Sí? Él le dirá todas las cosas que Él oiga, o sea, entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, es el mensajero. Él sube y baja. Si un ministro de Dios ora pidiendo dirección, cómo conducir a la iglesia, él va de mensajero al Padre y después regresa al ministro de Dios, al ángel de la iglesia, diciendo qué instrucciones dio el Padre. Entonces, no debemos de obviar al Espíritu Santo por nada. Sin el Espíritu Santo no conocemos al Padre ni conocemos al Hijo. Él es el que nos guía. ¿Qué es un guía? Un guía es el que nos orienta. Un guía es el guía que nos lleva, el que nos direcciona. Sin Él, la iglesia está totalmente perdida, está totalmente extraviada. Y el Espíritu Santo es el que manifiesta y revela los dones. El Padre es el que hace las operaciones. El Hijo, el Señor Jesucristo, es el que da los dones ministeriales, los 5 ministerios. Dice, y Él mismo, o sea, el Señor Jesucristo constituyó primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero evangelistas, cuarto pastores y quinto maestros. Amén. ¿Quién los puso? Los puso el Señor Jesucristo. Es el que da los dones del ministerio. Y los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo, que empieza a repartir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Les invito a que nos vayamos a la Escritura. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1, vamos a abordar el versículo 1 y de ahí nos vamos a trasladar seguidamente del 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Capítulo 12. Vamos a abordar el versículo 1 y del versículo 1 nos vamos a trasladar seguidamente del 4 al 11 ininterrumpidamente. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a detenernos aquí y tengan la Biblia abierta. Que la iglesia no debe de ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque esto le va a traer consecuencias bien desagradables, consecuencias devastadoras, si ignoramos los dones del Espíritu Santo. Y hay muchas iglesias, hermanos, que no creen en los dones espirituales y por eso se convierten en organismos muertos, organismos estériles, organismos vacíos, porque los dones espirituales son los que le dan a la iglesia el matiz sobrenatural, la hacen sentir un organismo vivo. Amén. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diversas clases de dones espirituales, pero ¿quién las da? El mismo Espíritu. Aquí habla, el Espíritu es el mismo y está con E mayúscula, refiriéndose que el Espíritu Santo es el que da las diversidades de dones, amén, espirituales.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Diversidad de ministerios, o sea que Él es el que da los dones ministeriales que están en Efesios 4:11. Hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo, el que hace todas las operaciones es Dios. Cada uno de ellos tiene su función. El Espíritu Santo, la función, claro, aparte de otras, da los dones espirituales del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo da los dones del ministerio, ministeriales. Y nuestro Padre Jehová es el que hace todas las operaciones. Amén. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, uno de los primeros dones espirituales es palabra de sabiduría. Amén. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lengua. Miremos dice dones de sanidades, no dice don de sanidad en el versículo 9. Amén. Y en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vemos que es importante, hermano, los dones espirituales. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1 dice y nos hace una gran advertencia, muy importante. Y es la siguiente: la iglesia no debe de ignorar los dones del Espíritu Santo. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque esto traería como resultado muerte a la iglesia. Una iglesia que ignore los dones del Espíritu Santo y que no los ponga en práctica y que no acepte esos regalos, porque los dones son regalos que Jesucristo hace a las iglesias. Amén. Y entonces el rechazar los dones trae muerte a la iglesia. Sin los dones del Espíritu Santo, la iglesia dejaría de ser un organismo vivo, lleno de poder, y se convertiría en un organismo humano. ¿Humano por qué? Porque el intelecto del ser humano, la mente, es la que va a dirigir la iglesia, no el Espíritu Santo. ¿Sí entienden? La iglesia se convertiría en un organismo estéril, seco, vacío y muerto. Jesucristo ha puesto su iglesia en la tierra como un organismo vivo. La manifestación de los dones espirituales, y por medio de esos dones la obra de Satanás es anulada por medio de los dones del Espíritu Santo. Es paralizada y es deshecha. Por tanto, todas las iglesias del Señor Jesucristo deben de darle importancia a los dones del Espíritu. El apóstol Pablo vuelve a decirnos en 1 Corintios 12:31, dice, procurad pues los dones mejores. O sea que cada creyente debe de procurar, anhelar tener los mejores dones. Amén. Sin los dones, la iglesia no podría cumplir el propósito que Dios le ha asignado. Tampoco podría hacerle frente al diablo y a sus ejércitos. Sin los dones, estaría muy distante a los planes de Dios, la iglesia, y dejaría de ser eficaz, ya que los dones espirituales son herramientas dadas por Dios para llevar a cabo su obra con eficacia. Hoy en día las iglesias están completamente en descuido y sin poder sobrenatural, debido a que han pasado por alto esta gran realidad. Por lo tanto, se debe de despertar en nosotros este gran deseo, este vivo deseo, hermano, de tener los dones del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver el primer don. El primer don tiene que ver con palabra de sabiduría.
Pero primero vamos a encajar estos dones. Vamos a hacer un orden de estos dones. Una clasificación de los dones del Espíritu. Clasificación de los dones espirituales por grupo. Vamos a clasificarlos por grupo para poder tener un mejor entendimiento y conocimiento. Amén. El primer grupo sería los dones de revelación. Vamos a enmarcarlo en dones de revelación. El segundo grupo serían los dones de poder. El tercer grupo serían los dones de inspiración. Y el cuarto grupo serían los dones de habla o de expresión. Entre los dones de revelación, el primer grupo, tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o conocimiento. Y entre los dones de revelación cerramos con el discernimiento de espíritu. Amén. Repito nuevamente, en la primera clasificación, el primer grupo, están los dones de revelación, que está compuesto por la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o conocimiento y el discernimiento de espíritu. Pertenecen a los dones de revelación. El segundo grupo estaría conformado por los dones de poder. No se preocupe, eso aparece ahí en el video y después se lo enviamos a cada uno. Amén. Si quieren, no escriban, hermano. Y también tenemos en PDF, también la guía. Amén. El segundo grupo están los dones de poder, que está conformado por el don de fe, dones de sanidades y dones de milagros. El tercer grupo está conformado por los dones de inspiración, como el don de profecía, géneros de lengua e interpretación de lengua. El cuarto grupo estaría conformado por los dones de habla o de expresión, como es el don de enseñanza y el don de exhortación. Vamos con el primer grupo, don de revelación, que tiene que ver con el don de la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría no es la sabiduría general, no es la sabiduría completa que aparece en Santiago 1:5, que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la da abundantemente y sin reproche. Esa que aparece en Santiago 1:5 es una sabiduría general. ¿Para qué? Para resolver todo tipo de problemas. Sabiduría para hacer cualquier cosa. En cambio, esta sabiduría que aparece aquí en los dones del Espíritu, que aparece en Primera de Corintios 12:8, esta se refiere a un fragmento de la sabiduría. ¿Sí entienden? ¿Sí captamos? La sabiduría que aparece en Santiago 1:5 es una sabiduría completa, pero esta apenas es un fragmento. Mire, lo dice palabra de sabiduría, no es una sabiduría completa, sino palabra de sabiduría. Amén. Y hay otra clase de sabiduría que aparece en Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Aquella sabiduría tiene que ver con guerra espiritual. Amén. ¿Sí entienden? Aquella sabiduría, la de Efesios 3:10, tiene que ver con guerra espiritual. Que Dios le da sabiduría a los guerreros, a los estrategas militares, a su pueblo. ¿Para qué? Para que se la hagan saber a los principados y potestades en los lugares celestes. Dios te va a dar estrategia, cómo vencer al enemigo. O sea, te va a dar por medio de esa sabiduría estrategias para tú vencer al enemigo. Amén. La sabiduría de Dios usted la puede adquirir por medio de revelación y también por medio de adquirir conocimiento. Una persona leyendo la Biblia se vuelve sabio y adquiere una sabiduría tremenda. Resuelve todo por medio de la palabra de Dios. Pero también hay una sabiduría especial que Dios da al ser humano que le busque. Amén.
No a cualquiera, es al que le ama y al que le busca. Dice la palabra de Dios en Proverbios, hablando de la sabiduría. En Proverbios 8:17, yo amo, pero a los que me aman y me hallan, me encuentran los que temprano me buscan. O sea, la sabiduría hay que buscarla. Amén. Dice en Proverbios también, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, tú eres mi parienta. O sea, usted tiene que sentir a la sabiduría como parte de su familia. Amén. Para que la sabiduría venga. Dice cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Dios se la ha revelado a aquellos que le aman. Amén. Usted tiene que amar a la sabiduría. ¿La sabiduría quién es? Es Jesucristo. Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. Y la sabiduría es la misma palabra, porque Cristo es el verbo. Y el verbo es la palabra. La palabra es Jesucristo y Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Amén. Entonces, si usted ama la palabra, usted ama a Cristo, usted va a tener sabiduría. Dios le va a dar, pero en revelación, una revelación repentina que va a venir. Hay veces que Dios a nosotros, los maestros, ese don tiene que estar en los maestros. Lo que es la palabra de sabiduría y palabra de ciencia, ese es un don que Dios equipa a los maestros. Amén. Y cuando vamos a hacer una enseñanza, me viene una revelación cuando es de Dios. Amén. Yo le he pedido al Señor, Señor, hazme bruto, embrutéceme, Señor, cuando vaya a dar una palabra por mi cuenta, cuando vaya a llevar una enseñanza a la iglesia por mi cuenta, vuélveme bien bruto, Señor. Que yo no entienda nada, Señor, hazme bien tapado. Y me ha pasado así, hermano, que yo estoy buscando la palabra, orando al Señor. Y cuando es por mis propios medios, hermano, hay enseñanzas, hay escrituras que yo manejo, pero perfectamente. Y en ese momento me embrutezco, me entorpezco. No entiendo casi nada, estoy así. Y no me interesa, o sea, no hay interés en mí. O sea, no me llama la atención esa palabra. Pero cuando ya encuentro la de Dios enseguida, se me enciende una luz inmediatamente. Y empieza un palpitar, un pálpito. Empieza una emoción tremenda. Empieza un interés, empieza una pasión. Y puede hacer esa enseñanza en minutos, hermano, en fracción de minutos, inmediatamente, hasta en un minuto puede hacer una enseñanza, me va a revelación, voy escribiendo versículo, y ahí la tengo, inmediatamente, porque viene por revelación. Este es un don de revelación, la palabra de sabiduría, amén. Pero usted puede adquirir también sabiduría, también, investigando, con información, va acumulando y se vuelve sabio. Porque el que lee la Biblia se vuelve sabio, o sea, el que retiene, que no es oidor olvidadizo. Usted con un versículo y otro versículo, por ejemplo, yo puedo dar una enseñanza. ¿Por qué? Tantos versículos que me sé. Yo voy predicando y predicando, un versículo me lleva al otro, ese me lleva al otro, me lleva al otro. Y es una fuente rica, inmensa. No paro, porque más bien hablo demasiado. Cuando entro a la enseñanza, hermano, demasiado, que en verdad no me he podido controlar y tengo que trabajar en eso. O sea, controlarme porque demasiada revelación, demasiado. Que puedo hasta hacer seminarios, talleres, hasta de un solo versículo, porque eso Dios nos da al don de maestro, o sea, que somos como buzos, que no vamos por arriba, como los predicadores que van por arriba, no, nosotros nos metemos abajo, escudriñamos lo más profundo, indagamos, miramos. Escudriñar es indagar un asunto y llevarlo a sus consecuencias, al más mínimo detalle, desarmarlo todo. Eso, o sea, Dios nos los da, don de revelación. Entonces vayamos a lo que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una partícula de la escritura que Dios te da para resolver cualquier asunto. Amén. Después le vamos a dar un seminario, o sea, de lo que es los dones del Espíritu, pero vamos a tocarlo a grosso modo porque tenemos que orar. Amén. Entonces la palabra de sabiduría es una partícula especial de la escritura que Dios te da para resolver cualquier asunto. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo de lo que es la palabra de sabiduría, que es para resolver cualquier asunto. Cuando a Jesús le vinieron los fariseos y los escribas, claro, llegaron como adulándolo, pero era tendiéndole una trampa.
para tener algo con que juzgarlo, condenarlo y acusarlo ante el César, porque en ese tiempo el que mandaba era el Imperio Romano sobre Israel. Y ellos llegaron porque ellos no podían juzgarlo, tenía que ser el Imperio Romano. Y entonces ellos tenían sus leyes, pero el Imperio Romano, para matar a una persona, ya el Imperio Romano tenía que dictaminar sus leyes, por eso buscaron a Poncio Pilato. Y le dijeron: maestro, sabemos que eres cuidadoso, que te cuidas, que eres veraz. Dinos, ¿a quién es lícito darle los tributos, o darle a Dios o al César? Y él vino y dijo: traedme una moneda, hipócritas, queréis tentarme. Le dijo así, porque era una pregunta de doble filo. Amén. Si él decía al César, lo acusaban ante el Sanedrín: este hombre es hereje, ese hombre dice que no se le debe dar ofrenda a Dios ni nada, que no hay que darle tributo a Dios, no hay que darle nada a Dios. Entonces lo acusaban por allá. Y si él decía, por ejemplo, a Dios, lo acusaban ante el César. Le decían: este hombre está haciendo una sedición, está llamándonos a rebelión, que no te demos, César, a ti impuesto ni nada, ni tributo. Y entonces era una pregunta de doble filo. Y él lo resolvió fácil. Una inteligencia pero tremenda, algo precoz, hermano, una sabiduría precoz. Dijo: ¿qué veis aquí? Bueno, aquí veo al César. Bueno, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces vemos, hermano, que ahí resolvió ese problema rápido. Le bajó una palabra de sabiduría. También podemos encontrar un problema que se presentó en la iglesia, en un concilio que hicieron. ¿Por qué? Porque estaban mandando a circuncidarse a los nuevos que se convertían, a los gentiles. Entonces tuvieron que hacer una reunión, y en esa reunión estaban los más eruditos de la palabra. Estaba hasta Santiago también, que fue el primer pastor, el primer obispo de la iglesia, hermano de Jesucristo. Y se reunieron todos para resolver ese problema, porque ellos tenían sus leyes. Ellos decían: no hay que seguirse circuncidando, o sea, los judíos. Pero a los gentiles también los mandaban a circuncidarse, y se formó, hermano, un zaperoco ahí, una controversia tremenda, una discusión. Usted sabe que hay veces que se forma un nudo, y eso se forma a veces en ciertas reuniones, y discusión, y discusión, y discusión. Pero baja una palabra de sabiduría, un rema bajó a Santiago, y dijo, o sea, resolvió todo con esto: ha parecido al Espíritu Santo y a vosotros y a nosotros no imponernos más carga a los gentiles, sino que se abstengáis de animales ahogados, de sangre, de fornicación, de adulterio y de ídolos. Si hacéis tales cosas, la vas a pasar bien. Y entonces ya con esa palabra se resolvió todo el rollo que había ahí, hermano, todo el problema, bajo una palabra de sabiduría coherente, cabal, sensata, y enseguida acabó con la discusión que había ahí, inmediatamente. Entonces, a nosotros, no solamente a los maestros, sino a toda persona que Dios le da este don de palabra de sabiduría, va a resolver todo, o sea, con una palabra de sabiduría específica, que va a bajar y con eso resuelve. Y también para hacer liberación se necesita palabra de sabiduría. Cuando uno no sabe qué hacer en una liberación, hay que pedirle: Señor, o sea, conectarse con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Qué hago, Señor? Ahora no sé qué hacer en esta situación. He usado todas las cosas y no me ha dado resultado. Te viene una palabra de sabiduría. Si es un espíritu, por ejemplo, por decir un ejemplo, de lujuria y de lascivia, que está tratando con ese espíritu y esa persona está endemoniada con ese espíritu, una palabra de sabiduría puede ser, o sea, que te la trae el Espíritu Santo. En la cruz del Calvario fueron crucificadas mis pasiones, mis deseos, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, y por esta espada te vas, espíritu inmundo. Y enseguida el espíritu que está ahí se va, porque viene ese rema especial. Eso también es como el rema. La palabra de sabiduría también yo la identifico y la relaciono con el rema de Dios. Cuando dice, habla de la guerra espiritual, y dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, te dicen la espada del Espíritu, pero te aclaran que esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero no es cualquier palabra, porque la palabra, hay logos,
hay inspiración, hay revelación y hay iluminación. Pero con un logos tú no vas a echar fuera un demonio. Con una inspiración tampoco la puedes, sino tiene que ser con un rema. La rema en sí es la espada. ¿Qué es el rema de Dios? Claro que aquí no nos hacen diferencia aquí en lo que es estas traducciones. Allá, o sea, hay otras traducciones que sí, porque dice, tomad el rema de Dios, que es la palabra de Dios revelada, pero aquí nada más dice, tomad la palabra de Dios. Cuando dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios, ahí debe de decir, al principio era el logo y el logo era con Dios. Pero cuando dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la traducción más original tiene que decirnos, porque el rema de Dios es vivo y eficaz y más cortante, que nos hacen diferencia. Pero aquí no encontramos ninguna diferencia. Entonces, volviendo a hablar, o sea, de la guerra espiritual de Efesios 6:12-18, dice, tomad la espada del Espíritu, o sea, que es el rema de Dios revelado. O sea, tú vas a atacar al enemigo. ¿Qué es el rema? El rema es una palabra específica, en un momento específico, en una necesidad específica. O sea, que te va a servir. Usted sabe que a veces hay conexiones, y hay conexiones de tantas pulgadas. Hay de 4 pulgadas, 3 pulgadas. Y si usted va a agarrar y va a poner una tubería, y tiene un tubo de 2 pulgadas y le va a poner otra conexión de 4 pulgadas, no encaja. Así es cuando tú le declaras a un demonio algo, o sea, no va ahí, ni siquiera, no encaja. Pero la palabra del Espíritu viene como un rema, y tú le vas a decir esa, y ahí sí encaja y inmediatamente se va. Lo vas a golpear con esa palabra. Esa es la palabra específica. Entonces, eso es la palabra de... Si estás dando un consejo, te viene una palabra de sabiduría que va a convencer a esa persona. Esa es la palabra de sabiduría. Está también la palabra de ciencia. Pasamos ahora a la palabra de ciencia. De palabra de sabiduría pasamos a la palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Aquí, hermano, no es, o sea, un don de ciencia completo, sino palabra de ciencia, amén, que te va a venir. ¿Qué es la palabra de ciencia o el conocimiento? El conocimiento o don de ciencia, que ustedes oyen que la mayoría quieren tener don de ciencia, que eso se confunde con lo que es el don de adivinación a veces, con la brujería. Hay gente que no está deslastrada y tiene ese espíritu de adivinación. Entonces el don de ciencia es un hecho aprendido, no por medios humanos que te lo hayan dicho, sino por revelación divina que viene de arriba. Un ejemplo que le voy a poner, cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otro que eres el profeta Elías. Y entonces le dijo Pedro, le vino ese don de ciencia, palabra de revelación, vino esa revelación inmediatamente. Yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida, ¿qué le dijo Jesucristo? Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás. No te lo reveló ningún medio humano, ni carne ni sangre. Ninguna persona humana aquí en la tierra te lo reveló. Mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Vino una revelación divina. Le hizo conocer un hecho, no por medios humanos, sino por revelación divina. Vino de allá arriba. El don de ciencia tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Hay veces, y viene a través también, te puede venir por un pensamiento así en tu mente, rápido, que el Señor te lo da. Y te puede venir por visiones, y te puede venir por sueños, también se manifiesta a través de sueños y de visiones. Por ejemplo, hay personas que están aconsejando a la otra, y de repente la ven entrando en un motel, y vestida de ropa de tal color. Y la persona está diciéndole cosas que no son. Él le dijo, me estás mintiendo porque te vi que estabas entrando en tal lado. Tienes que confesar la verdad, porque si no confiesas la verdad, no vas a recibir. Entonces, ese es el don de ciencia. Vemos que alguien que manejaba el don de ciencia tremendamente era el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le mandaron y él decía, sí, vienes disfrazado, eres un homicida, vienes de parte de fulano de tal. Y cuando vemos, o sea, que maquinaba al pueblo de Siria cómo
tratar de agarrar a Israel, tenderle emboscada. Venía este profeta orando, hermano. Dios le mostraba en la cámara secreta lo que hacía el enemigo y se lo decía a Israel. Y creían que era alguien que estaba vendido acá del ejército, un traidor de Siria. Le dijeron, ¿quién de ustedes está vendido al rey de Israel? Porque todo lo que yo voy a hacer, él ya lo sabe. Le dijeron, no, mi señor, lo que sucede, nadie está vendido aquí, sino que allá hay un profeta que se llama Eliseo, un hombre de Dios, y Dios le revela todo lo que tú haces en la cámara más secreta, más íntima. Dios le revela todo lo que tú vas a hacer. Entonces, vemos que él pertenecía al departamento de inteligencia secreto, hermano. Amén. El don de ciencia tiene que ver que Dios te revela cosas secretas, cosas ocultas, cosas escondidas. Amén. La iglesia necesitamos de eso. Claro que hay algunos que vienen con ese don, pero a veces vienen de que les gustaba mucho frecuentar brujos, hechiceros, y ellos también practicaron, y a veces ese don ahí, o sea, miren, el Satanás también tiene dones también. Él agarró todos los diseños, dice, era más sabio que Daniel, lo dice en la caída de Luzbel, en Isaías 14, habla de que él tenía don de sabiduría, manejaba muchos dones, y él se trajo todos esos diseños, y el diablo también maneja todos esos dones. Aquí lo que es la palabra de sabiduría, también los brujos la manejan con espíritu de adivinación. Entonces, claro, que eso se cumple cuando ellos profetizan, porque ellos profetizan el plan que el diablo tiene para esa persona. Y si esa persona no busca de Dios, se cumple la profecía que dio el brujo. Como un amigo mío, o sea que una vez cuando estábamos muchachos, él nos contó a nosotros, por allá había una bruja que era la que paraba en el barrio, le leía la mano a la gente, le hacía cruces, le hacía de todo. Y la gente se consultaba con esa bruja. Y decían, esa mujer sí sabe, claro, uno en su ignorancia, no tenía Cristo ni nada, decía muchas verdades y muchas cosas, hasta quién se robó tal cosa. Entonces, él nos dijo que él se había consultado con esa bruja, pero que él le dio una rabia y le provocó levantarla a golpe, y le preguntamos por qué. Porque dijo que yo iba a ser un malandro, que yo iba a ser un sicario, que iba a hacer muchas cosas, que me esperaba un destino malo. Y me provocó levantarla a golpe, dijo él. Hermano, y después se cumplió todo eso. Él murió, hermano, siendo un sicario y de todo, fue paramilitar y agarró la vida de sicariato. Y le gustaba robar y no tenía necesidad de robar. Él nos preguntaba, pregúntame qué me robé hoy, qué te robaste, me robé tal cosa. Pregúntame otra cosa, qué más me robé. O sea, lo agarraba, o sea, como algo así de diversión. Y no tenía nada necesidad de robar porque en su casa estaban bien, procuraron darle los estudios, todo. Y ese muchacho trató, hermano, de buscar buenas profesiones, pero lo rechazaban. Y era inteligente y muy sabio, tenía una sabiduría, pero esa sabiduría el diablo se la agarró y se la transformó para mal. Él decía que trataba de aplicar la sabiduría en las cosas buenas y todo se le cerraban las puertas. Pero el diablo, no decía el diablo, sino él decía, pero para las cosas malas, decía, se me prende el bombillo y tengo una sabiduría tremenda para las cosas malas. Yo me he enfrentado en liberaciones con espíritu de sabiduría, pero no sabiduría de Dios, sino sabiduría demoníaca, la cual Satanás da como para robar. Usted no se da cuenta que un malandro, hermano, ni se siente cuando viola una cerradura y todo eso. En cambio, cuando la van a quitar unos dueños de la casa legítimamente, tienen que hacer bulla, los vecinos vienen a quejarse que es esa bulla que estoy haciendo aquí. Entonces, esa es la sabiduría, o sea, que hay sabiduría demoníaca. Los dones también están falsificados. El enemigo agarra los dones y también los falsifica también. Y a veces la iglesia los confunde de que esos son dones espirituales. No, esa persona, hermano, tienen que hacer la liberación y está contaminada, tiene que desintoxicarse y quitarle toda la contaminación que trae, viene contaminada. Está ese don de ciencia, está el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es un don especial que Dios da para detectar todo tipo de géneros de espíritus. Amén. Para conocer, discernimiento es conocer. O sea que Dios te da a conocer qué espíritu está en cada persona. Si es un espíritu angelical,
o sea, divino, que viene de Dios, y esa persona tiene el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, se le ve la pureza, se le ve de todo. Pero también el que tiene discernimiento de espíritu ve cuando la otra persona trae demonios encima y tiene demonios. Amén. Aunque venga por primera vez. Hasta también hay discernimiento de espíritu también sin tú ver a la persona. Yo recuerdo hace tiempo que necesitábamos un sastre con urgencia en la casa. Y María, o sea, por medio de información, contacta a un sastre. Pero el sastre viene y ella dijo, llame a mi esposo, y hablé con mi esposo. Y entonces él me llama. Cuando él me está llamando, inmediatamente sentí un fastidio y un rechazo. A pesar de que el hombre no hablaba mal ni nada y hablaba todo educado. Claro, una persona para buscar empleo tiene que mostrar la mejor parte. Y yo sentí un rechazo. Y me dice María, ¿qué tal te pareció? Le dije, María, no lo contrates, no sé, algo. Me hizo rechazarlo así, un fastidio, sentí un fastidio espiritualmente, a pesar de que no lo estaba viendo. Después, cuando había una señora que trabajaba en la casa, y vamos a ver que esa señora, sin saberlo, era esposa de esa persona, al cual cuando le damos el nombre, ella dijo, ese es mi esposo. Digo, no lo vayan a contratar, yo estoy divorciada, él me hizo la vida imposible, él era esto, y empezó a decirnos todo, hermano, lo que era incumplido, hacía cosas malas, hermano. Y el Señor, o sea, no sé, yo lo sentí, sin mirarlo ni nada más por la voz. También hay personas que a veces tengo tiempo tratando con ellos, pero de repente se me mete un fastidio hacia ellos. No sé, un rechazo y un fastidio espiritual. Y vamos a ver que yo le digo, le he pedido al Señor, Señor, revela lo que está en esa persona. Ordeno que las tinieblas que están ocultas en esa persona se manifiesten y se hagan visibles a la luz. Tú revelas lo escondido, lo que está en secreto. No hay nada oculto que no haya. Y a la nada, hermano, esa persona por una cosita así, enseguida saca el espíritu realmente que está en él y se manifiesta inmediatamente. Entonces, eso es para detectar todo tipo de espíritus, tanto angelicales, demoníacos y espíritu humano, porque a veces no hay espíritu ni demoníaco, ni espíritu, o sea, de Dios que está ahí, sino un espíritu humano que tiene malas conductas, malos hábitos y malos vicios también. También el discernimiento de espíritu no solamente es aplicado a personas, sino también es aplicado a un libro. Miren, usted sabe el espíritu que hay en un libro. Lo va a leer y, no, este libro siente, o sea, de no leerlo, siente rechazo. O sea, ¿por qué? Porque el que lo escribió dejó plasmado su espíritu y quedó ministrado. Por eso hay tanta gente, hermano, que se ha vuelto loca, otros sicarios malos. Como por ejemplo, Hitler leyó el superhombre de Zaratustra, de Federico Nietzsche. Lo leyó. Y ese es un libro tremendo que hay que estar preparado, o sea, el que lo va a leer. ¿Por qué? Porque la gente se endemonia, se vuelve satanista, se vuelve sicario, se vuelve malandro, se vuelve prostituta. Y claro, no lo recomiendo que lo lea, ni intente leerlo. Ese libro, hermano, ha vuelto loco un poco de gente, porque hablan del superhombre que está en ti, lo que está dentro de ti. Y el superhombre que está en nosotros es Cristo Jesús, el poderoso gigante, amén. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Pero no tienes que buscar ese superhombre, que tú lo puedes todo, que la mente puede todo, que tú eres poderoso. Hitler se lo creyó, hermano. Y que tienes que aplicar violencia, tienes que llevarte, el fin justifica los medios. Si tú tienes un fin, un propósito grande, llévate por delante a quien sea y no importa, termina. Son principios satánicos, o sea, y el que lo lee termina mal, hermano. Ahí está el espíritu. Aunque sean una simple hoja, un amigo mío se volvió loco un tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él frecuentaba la gnosis. De repente, en la biblioteca gnóstica, vio un libro que era El Cordero. Hablaba de la cabra negra y el macho cabrío. Y él empezó, y yo vengo y le digo al hermano, al muchacho, no era hermano, no éramos ni cristianos en ese tiempo. Yo le digo, te aconsejo que no leas ese libro, déjalo ahí. Y él vino y dijo, no, porque
ahí hacen transmutación, como él trabajaba electrónica. Él decía, me interesó una clase que dieron ahí, que uno también es como una antena, que uno agarra energía. Hay ejercicios, o sea, físicos que se hacen, y depende de la posición que uno haga, uno capta las frecuencias que hay en la naturaleza, la energía cósmica, y eso lo llena a uno de poder. Y eso tiene, me dijo, eso tiene que tener relación con la electrónica. Y me interesa hacer esa investigación. Yo le dije, no te aconsejo que lo hagas. Y él, no te preocupes, yo lo que voy a durar es una semana con ellos. Ya yo me había salido de ahí. Voy a durar, porque yo me di cuenta, o sea, inmediatamente detecté lo que había ahí, que eran politeístas, eran de todo, de un poco de dioses, cuando nosotros tenemos que ser, hay un solo Dios verdadero, amén, no hay más. Yo le dije, salte de ahí, no, yo voy a durar una semana, te lo prometo. Y averiguo eso, la información que yo quiero y me salgo, hermano. Se volvió loco el muchacho, que la familia, o sea, lo desconocía totalmente. Se leyó la cabra negra y todas esas cuestiones, hermano. Eso lo ministró. Gracias a Dios que después, con el tiempo, volvió a su juicio cabal. Entonces, hay libros que tienen espíritus ahí. No, que yo soy fuerte y yo los leo, hasta como hay páginas en internet también. El que se meta ahí, algunos se vuelven locos y trastornados porque hacen un conjuro, le meten el espíritu ahí y dice, el que se meta aquí en esto queda ministrado, queda consagrado inmediatamente. A veces cuando íbamos a hacer investigaciones que estábamos orando y habían profetas y de todo allá en Colombia, bajaban nombres raros así por investigaciones. Y sin embargo, el pastor, como lidiaba internet y eso, él decía, me cubro con la sangre de Jesús, nos cubrimos, Señor. Solamente vamos aquí a investigar por esto, pero vamos cubiertos con tu sangre. Y eran nombres satánicos, o sea, espíritus malignos que a veces estaban operando. Una ciudad tiene un espíritu, y el que tiene el discernimiento de espíritu, discierne el espíritu que hay en la ciudad. El barrio también tiene espíritu, y el que tiene discernimiento de espíritu discierne lo que hay ahí. El colegio también tienen espíritus territoriales, hombres fuertes, y el que tiene el discernimiento de espíritu ve lo que hay ahí. Entonces es importante el discernimiento de espíritu. Esa es protección contra el engaño. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos discernimiento de espíritu, hasta el diablo predica, y le soltamos el púlpito, le soltamos todo eso. Necesitamos discernimiento de espíritu, como dijo un profeta, un predicador, habló acerca que el que más debe de tener discernimiento de espíritu, ¿quién debe de ser, hermano? Pregunto aquí. El portero. Aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque si entra un hombre endemoniado, él alerta, pastor, si entra un sicario, tenga cuidado, este hombre tiene un espíritu de sicariato. Mire, tiene un espíritu de prostitución ahí para que ore por ella y la ministre. Y así, o sea, ¿por qué? Porque él es el que vemos que la puerta es una entrada y por ahí van a entrar las personas y él se va a dar cuenta, y si tiene el discernimiento de espíritu, detecta qué espíritus hay ahí. Vamos ahora con el segundo grupo, que tiene que ver con los dones de poder. Segundo grupo, dones de poder, que está conformado por el don de fe, dones de sanidad y dones de milagros. Bueno, cuando hablamos del don de fe, usted no tiene que confundirlo con el fruto del Espíritu, que en el fruto del Espíritu está la fe también. Dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay una lista ahí. Entonces ahí está la fe, ¿verdad? En el fruto del Espíritu está la fe, o sea que la fe es un fruto. Ahí lo mencionan como fruto. Pero aquí en 1 Corintios 12 lo menciona como un don, amén. Don del Espíritu. Aquel es una fe que es del fruto del Espíritu. ¿Procede de dónde? Del fruto del Espíritu. Y esta es una fe que procede del don del Espíritu. Amén. Amén. Sí. Entonces, vamos a hablar del fruto del Espíritu. ¿Para qué nos sirve la fe que viene del fruto del Espíritu? Te sirve para salvarte. Es una fe salvática.
Es una fe que no tiene que ver con milagros ni nada, ni con otras cosas sobrenaturales, sino es una fe salvática, amén. O sea, para salvarte. Dice que somos salvos por fe, amén, por gracia. ¿Y por qué somos salvos? Justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Entonces usted tiene que tener fe para salvarse. Si usted no tiene fe en Cristo, hermano, no es salvo, amén. Entonces esa fe del fruto tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver, o sea, con la salvación. Y hay otra fe que es para recibir promesas, amén. Que esa es la misma, procede del fruto del Espíritu, esa no tiene que ver con la del don del Espíritu, amén. No la vaya a confundir. Entonces vemos, hermano, que la otra fe sí proviene del don del Espíritu. ¿Para qué sirve la fe del don del Espíritu? Para operar en milagros, amén, en sanidades, en prodigios y en maravillas. Esa es una fe, hermano, que viene sobrenatural. ¿Sobre qué quiere decir? Que está encima de lo natural, que viene de arriba y trastorna las leyes físicas, las leyes naturales. 2 más 2 son 4. No, esa es una fe que multiplica. Es una, o sea, porque dice, si sumo 2 panes y 2 panes te hacen 4. Pero Jesucristo, hermano, multiplicó los panes, amén. Una fe que multiplicó los panes. Es una fe que la natural dice, si yo me paro en el agua me caigo, amén. Esa es la fe natural. Pero la fe natural es como Jesucristo, caminó sobre las aguas, sobrepasa las leyes naturales, rompe las leyes naturales, está por encima de las leyes naturales. Pero esa es la fe que viene de arriba, es una fe sobre lo natural. Ese viene del don del Espíritu. ¿Sí entendimos, hermano? Amén. Ahora vamos con el otro don, que tiene que ver con el don de poder, que son dones de sanidades. Amén. Vemos aquí que este está enmarcado en los dones de poder. Esta sanidad no tiene que ver con medicina natural ni medicina física, sino es que la gente es sanada por medios sobrenaturales, medios divinos. Esa es una sanidad divina, amén. Entonces, esto tiene que ver con 2 tipos de sanidades, amén. Cuando dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, amén. Estas 2 sanidades, o sea, esto tiene que ver con 2 sanidades, sanidad interior y sanidad física. Sanidad interior y sanidad física. A veces, y la iglesia se ha enfocado solamente en la sanidad material, sanidad física, o sea, que recibimos. Pero esto también tiene que ver con sanidad interior. Cuando dice la palabra de Dios en Isaías 61:3, dice que Él a sacar a los que moran en cárceles de tiniebla y de oscuridad, pregonar el día de agradable del Señor y apertura de la cárcel, y que a los afligidos se les dé gozo en lugar de espíritu angustiado y manto de alegría en lugar de tristeza. O sea, óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Un espíritu angustiado es una enfermedad espiritual. Como dice la palabra de Dios en Proverbios, el espíritu triste seca los huesos, mas el espíritu alegre soporta la enfermedad. O sea que una de las peores enfermedades es la del alma, la del espíritu. Entonces, somos sanados de todas esas enfermedades. Amén. Cuando nosotros creemos en Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo, que está ejemplificado en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean, a los que tengan fe. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Entonces aquí estamos viendo que nos dan autoridad y licencia para echar fuera todo tipo de enfermedad, tanto enfermedad espiritual como enfermedad física. La sanidad divina tiene que ver que no se usa medicina para nada, ningún medio de medicina.
sino obra de allá arriba, sobrenaturalmente por la fe que tengamos, como Jesucristo dijo, tu fe te ha sanado. La persona es sana por la fe que tenga en el Señor Jesús. Amén. Y vemos que habla de sanidades, don de sanidad. Amén. Vamos a rectificarlo aquí cuando habla del don de sanidad. A otros don de sanidad. En el 9, vamos a enmarcarnos en el 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro no habla de un solo don, sino dones, dice la Escritura, dones de sanidad, no dice don de sanidad, porque si usted dice don de sanidad es un solo don nada más, pero habla de dones de sanidades. O sea, tiene que ver con lo espiritual, con lo físico, y tiene que ver que hay personas que son usadas en una clase de sanidad. Por ejemplo, hay gente que ora por personas que no pueden parir, amén, no pueden concebir y oran por ellas. Otros que dicen, no, yo soy experto orando para que no te hagan cesárea, entonces ora por eso. Hay otros que son expertos orando por dolores de cabeza, otros de cáncer, y así hay otros que tienen, hermano, el privilegio de que se mueven en todos esos dones de sanidades completos, pero hay unos que se mueven en ciertas áreas. ¿Sí entendieron este paso? Ahora, dones de milagros. Primero vimos el don de fe. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice, a otros el hacer milagros. Mire, quiero decirle que un don se combina con otro don. Para hacer milagros hay que tener fe. Amén. Y para hacer un milagro creativo en sanidad de un órgano que no existía, hay que tener fe. Entonces, un don se complementa con el otro. ¿Sí entienden? Entonces, el don de milagros es un don sobrenatural que va complementado con el don de fe, en el cual vemos que eso también trastorna las leyes naturales. Y vemos que se va dando también en don creativo. Cosas que no existían vienen a la existencia también. Cosas que no estaban en un sitio son trasladados en otro lugar. Hay gente que puede hacer un don de milagro trasladándose de una parte a otra, transportando el cuerpo. Como lo vemos, por ejemplo, en Felipe, el evangelista, cuando fue transportado al desierto. Y acá vemos cuando compitió, o sea, con el profeta Elías, que era un ancianito. Y ese ancianito le ganó un maratón ahí en la Biblia, hermano. Una competencia. Hasta le dio ventaja. Le dijo, use tu carro, porque una gran lluvia se debe venir. Y le dio ventaja, y él se fue primero. ¿Y quién llegó primero? Elías llegó a Jezreel, llegó primero. Fue transportado en espíritu. Entonces, son dones, o sea, sobrenaturales. Y la iglesia, el levantar, revivir muertos, es un milagro también. Ahora vamos con los dones de inspiración. Está el don de profecía. Don de inspiración, don de profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es una inspiración repentina y espontánea. Amén. Repentina y espontánea, en el cual Dios te revela un hecho futuro que va a suceder. Es algo, o sea, que es repentino y es sobrenatural. Una inspiración repentina y sobrenatural, espontánea, en el cual Dios te revela un hecho que va a suceder en el futuro. Esto tiene que ver con futuro. Entonces, vemos que no es algo, o sea, que tú premeditas, ni que tú lo buscas, sino que te vas así, inmediatamente, sin tú estar pensando en eso.
¿Por qué? Porque si tú premeditas en eso, si ya es premeditado, puede caer un espíritu de adivinación, puede meterse en ti. Entonces, vemos que existe el don de profecía y existe el ministerio de profecía. El don de profecía es algo, un hecho que Dios te va a revelar, pero tú a veces casi no lo entiendes. Tú das esa profecía, pero a quien se la diste sí la entiende. Pero el ministerio de profeta sí entiende. Esto apenas es un don de profecía, pero está el ministerio de profeta. El ministerio de profeta sí tiene profecías continuas, es una fuente que le baja. Pero él es un maestro, él enseña. Le viene una profecía y de esa profecía él puede dar enseñanza. La profecía viene para traer dirección. Y él empieza, hermano, a traer esa profecía al pueblo. Empieza a direccionarla, empieza a enderezarla, empieza, hermano, a guiarla por medio de la profecía. Por eso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, para traer dirección. Hay veces que viene un profeta trayendo una profecía, como ahora mismo creen en puras profecías light, solamente puras profecías buenas, que te viene un carro, esta iglesia le veo crecimiento, se va a expandir al norte, al sur, pero no dicen los pecados que hay en esa iglesia, o sea, para que se arregle. Entonces vemos que viene la profecía, pero la profecía viene para exhortar, para edificar, viene para corregir y viene para consolar. Y la profecía trae edificación. Amén. Hay veces que la profecía solamente la dan y le dice, se te va a morir un hijo porque estás haciendo lo malo. Y la persona queda encerrada en una angustia. O sea, le dieron la profecía, pero lo dejaron encerrado. Pero la profecía que viene de Dios viene para consolar, edificar, y te exhorta, y te abre una puerta. Te deja una puerta abierta que es el arrepentimiento. Arrepiéntete, todavía puedes arrepentirte. Dios tiene misericordia de ti si te arrepientes, pero deja de hacer lo malo. Le deja una puerta abierta, como Ageo. Ageo profetizaba y dejaba una puerta abierta. El Señor Jesucristo también. Vemos que en el mensaje a las 7 iglesias se profetiza a las 7 iglesias. Tengo contra ti esto, exhorto. Primero le resalta lo bueno. Eres una iglesia que no has negado tu fe, aunque has tenido poca fuerza. Y no has soportado a los que dicen ser apóstoles. No lo has tolerado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacía. Arrepiéntete es la puerta que le dejan. O sea, la única puerta de salida es el arrepentimiento. Amén. Pero no que te traigan una profecía y te dejen totalmente atormentado. Una profecía que deja a una persona perturbada, llorando, es una profecía, hermano, que no vino de parte de Dios. Ella te consuela y te dice, estás a tiempo, ánimo, sigue adelante, despierta. Y la persona se inspira, hermano, a caminar. Amén. Claro que le voy a decir algo, a veces también vienen profecías, pero ya la persona ya está endurecida. Ha caído en pecados de muerte tan fuerte que viene la mente entenebrecida. Y no le entran balas, hermano, pero Dios lo hace para que sepan que hubo profetas que los amonestó desde temprano, mas no quisieron arrepentirse. Para que esa persona no tenga justificación en el infierno. Cuando esté en el infierno, ay, yo no sabía. Allá te enviaba a tus padres, te enviaba no sé quién, a tus amigos te enviaban. Y tú tenías un espíritu de terquedad, de dureza, resistencia. Te creías sabio en tu propia opinión. Y allá, hermano, allá sí hay creyentes en el infierno. Allá no hay incrédulos, hermano. Aunque usted no lo crea, allá no hay incrédulos, todos son creyentes. ¿Por qué? Porque van a creer, pero ya es demasiado tarde. Hay muchos incrédulos aquí. Aquí no será, el infierno será real. No, están todavía con su duda, pero cuando lleguen, ay, si era verdad todo lo que me decían los evangélicos, lo que me decía mi pastor, cómo rechacé el consejo y cómo me ha ido mal en este infierno. Van a decir así cuando estén allá. Allá van a creer, pero será demasiado tarde. Ya no habrá oportunidad. La oportunidad es aquí en la tierra. Bueno, cuando uno le da una profecía, a mí me han dado bastante, pero no la agarre de buenas a primeras. Claro, téngala ahí, en el tapete, pero Dios también le tiene que hablar a uno. Por ejemplo, si yo llego, hermana María, el Señor me ha dado esta profecía,
deme su casa, que la vamos a agarrar para una iglesia. Dios la va a bendecir. Tiene que hablarle usted, hermana, porque usted es la dueña de la casa. Tiene que hablarlo a los dos. Como por ejemplo vemos a Pedro, que lo mandó a casa de Cornelio, pero tiene que hablarle usted, hermana. Si no le habla usted, no la dé. Amén. Si no, porque es manipulación, un engañador, un manipulador, o sea que va. Sí, entonces tiene que ser de parte y parte, como a Pedro, que lo mandó donde Cornelio, pero a Cornelio también le avisó que iba Pedro para allá. La profecía viene como para confirmar. A mí me profetizaron muchos años de que yo iba a ser pastor, que el Señor me llamaba a un pastorado. Cuando pasaron 2 años, tengo yo una visión y veo que me entregan un callado, pero bien alto, grandísimo. Me lo entregan. Me estaban llamando a un pastorado y confirmé la palabra que ya me habían dado ya. Pero no me puse a pastorear enseguida ni nada. Es más que la dejé ahí en el tapete, uno la deja ahí en stand-by. Pero no quiere decir que uno salga a hacer lo que digan o le digan en la profecía inmediatamente. Tiene que ser confirmada. Se vuelven adivinos. Y dice que tengan cuidado, porque hay iglesias que dicen que tienen el espíritu de la profecía. Y todos profetizan, hermano. Hasta el más pecador profetiza ya. Todos. Y se vuelven, hermanos, profetizando y entra un espíritu de adivinación también. Y más interesado está en uno, que Dios le hable, que a la otra persona. Ahora entramos a los dones de inspiración. Entre esos se encuentra el don de lengua, se encuentra también interpretación de lengua. El don de lengua es la capacidad de recibir y comunicar un mensaje de Dios a su pueblo a través de un idioma no entendido. Lengua significa idiomas. La razón por qué nosotros llamamos este don un don de señal y no un don de habla o de expresión es porque la Biblia indica claramente que este don se da para una señal, como lo acabamos de leer en Hechos 10, 46, 44 y 46. Y dice, y eran llenos del Espíritu Santo porque los oían hablar en lengua. Era como una señal, amén, de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos y que eran llenos del Espíritu Santo. Vemos que existen diversos géneros de lengua. Hay lenguas angelicales, hay lenguas de idiomas humanos. Y vemos, o sea, que a veces Dios quiere dar un mensaje en cierto lugar y la persona no sabe, o el ministro no sabe hablar ese idioma, o a veces alguna lengua. Y vemos que Dios lo usa sobrenaturalmente y esa persona, inspirada por el Espíritu Santo, empieza a hablar esas lenguas. Hay otras lenguas que son las lenguas celestiales y son lenguas angelicales, las cuales nadie entiende, ni Satanás entiende, ni nadie entiende. Vemos, o sea, que hay diversos géneros de lengua. Hay una lengua, o sea, que es para adorar. Hay una lengua que es para hacer guerra espiritual. Hay una lengua que es para profetizar. Hay otra lengua que es para tener comunión con Dios. Vemos que han tratado, hermano, de eliminar este género de lengua. Algunos teólogos, falsos teólogos, en el cual dice, o sea, de que no se debe de hablar en lengua. Y han paralizado en algunas congregaciones este don. Pero vemos que este es uno de los dones más fuertes, o sea, que tenemos en guerra espiritual. Es un arsenal de guerra. Vemos que estas lenguas son como candelas, como fuegos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de desatarle el calzado de sus pies al que viene. Dice, el que viene detrás mío, él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego y candela, amén. Los bautizará. Y dice que cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, dice, se asentaron sobre sus cabezas lenguas como de fuego, o sea, candela. O sea que cuando usted habla, ¿qué habla? Candela. Habla lenguas, o sea, habla fuego, hermano, una llamarada. Usted cuando está hablando, esas son llamaradas y llamaradas que los demonios no aguantan.
Hay demonios fuertes que cuando uno les habla en lengua, hermano, inmediatamente se atormentan, se queman y salen del cuerpo de la persona. Sí comparto que hay enseñanzas, o sea que los dones muchas veces se emplean mal. Que uno cuando está predicando y si uno no tiene la interpretación de lengua, uno no debe de hablar en lengua por adornarse, porque se vean bonitos. Hay gente que usa el don de lengua como muletilla porque no sabe qué decir. Y entonces está predicando y en medio de la predicación, y cajata, raba, soca, como le seguía diciendo, hermano, rama, saca, tarama, soca, tarabasaya. Y entonces, hermano, y sigue, sino que pensando, dice la lengua para pensar, que llenar el espacio para ver qué van a decir. No se debe de hablar, eso es darle un uso inadecuado, no adecuado, amén. Los dones se deben usar adecuadamente, amén. Entonces, vemos, hermano, que si usted va a hablar en lengua en medio de una predicación, sí la puede decir, pero si tiene la interpretación de lengua, si tiene el don de interpretación de lengua, que interpreta eso, porque es un mensaje que Dios está diciendo. Mire, como dije, a veces se combinan varios dones. A veces viene una profecía. La persona habla en lengua y trae un mensaje. Va a traer una profecía y viene la interpretación de lengua, o sea, se combinan tres. Se combina la profecía, se combina el hablar en lenguas, el don de lengua y se combina la interpretación. Y esos tres se dan. Dones de sanidades, a veces cuando hay un milagro creativo, se combina el don de milagro, el don de fe y el don de sanidad. A veces, o sea, vienen en combinación. Nosotros debemos, o sea, nos da beneficio hablar en lenguas. Hablar en lengua te da energía. El hablar en lengua te da fuerza espiritual. El hablar en lengua, hermano, te da revelaciones. Por ejemplo, si tú te dedicas a hablar en lengua, quiero decirle, y aclaro, hay personas que casi no hablan en lengua. ¿Por qué? Porque han malinterpretado esto. Dice, ese don yo lo uso cuando Dios me abra la boca y me mueva la boca. No, ese don se lo dieron a usted. Esto es, hermano, un compartimiento, una asociación en el cual Dios te da eso para que tú lo administres. Amén. Ya te toca a ti administrarlo. Hay otros dones que no son asociaciones, como es el don de profecía. Yo no puedo andar profetizando a diestra y siniestra porque eso es una unción repentina, una inspiración, una unción repentina que baja. Y Dios me dice, ya aquello ya es por Dios directamente. Entonces yo no puedo andar profetizando así. Pero el don de lengua sí, yo puedo hablar en lenguas cada vez que quiera. Puedo ponerme a orar y hablar en lenguas. Amén. En parte conocemos, sí, porque la profecía no es completa. Ningún profeta tiene la profecía completa. Un ejemplo, Eliseo era el campeón profetizando, pero se le escapó la liebre cuando viene y vio a la tsunamita, llegó triste. Y él vino y le dijo, Jesse, pregúntale a esa mujer qué le pasa, porque Dios me ha encubierto este asunto. No lo sé, pregúntale qué le está pasando. Y Dios le revelaba casi todo a él. Pero hay asuntos encubiertos en el cual tú no tienes parte en eso. O sea, se te es oculto el entendimiento. Por eso dice, en parte sabemos y en parte profetizamos. Hay unas cosas que están a facultad que Dios nos las da, pero hay otras que no. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y a quien Él se la quiera revelar. Los misterios, hay misterios que pertenecen a Dios y hay otras a quien Él se las quiera revelar. Sí. Entonces, por ejemplo, Natán era tremendo, hermano, un campeón profetizando, era el profeta de cabecera principal de David. Y en una de esas le dio una profecía mala, falsa, porque vio a David, se guió por la presunción humana. Vio a David todo triste, que había edificado su casa y le dijo, mi rey, ¿por qué está triste? Y dijo, porque yo he consolidado todo, mi casa está firmada, pero Jehová no tiene casa. Le dijo, haz todo lo que te venga, porque Jehová está contigo, edifícale casa. Después cuando se fue en la noche, Dios le dijo a Natán,
Dile a David que él no me va a edificar casa porque sus manos están contaminadas. Ha derramado mucha sangre, están manchadas sus manos. El que me va a edificar casa va a ser Salomón, su hijo. Vemos otro campeón en la profecía que se le escapó la liebre. Estamos hablando nada menos y nada más que un Samuel. Tremendo. Y cuando iban a ungir, a buscar al nuevo ungido de Israel, al nuevo rey, a David. Y entonces cuando vio a los demás, se guió por la apariencia, por la presunción humana. Ciertamente, delante de Jehová está su ungido. Y le dijo, no me lo unjas porque yo lo desecho. El hombre mira solamente la apariencia, lo que está delante. Pero yo miro es lo que está dentro del corazón. Yo miro el corazón. Y fíjense, por eso usted de buenas a primeras no debe de creer cualquier profecía inmediatamente y salir enseguida a realizarla. Usted tiene que confirmar. Amén. Porque por eso es que dicen, en parte sabemos y en parte profetizamos. Ningún hombre tiene todo el saber completo, ni la profecía, ni sabe todos los misterios. Solamente Dios es el que lo sabe todo. El profeta Micaías, que estaba acá, que iba para la guerra. Entonces acá consultó a todos los Baales, y los Baales, siendo actos proféticos, venían con cuernos, traían un cuerno ahí de una res, y decía, así tú vas a hacer a tu enemigo, los vas a cornear y los vas a pisotear, vas a tener victoria. Todos los profetas de Baal y de Acera le profetizaban victoria acá. Pero acá, como iba con Josafat, Josafat era muy temeroso de Dios. Josafat dijo, no hay aquí algún profeta de Dios para consultarlo, porque él ya había consultado a sus profetas satánicos. Dijo, quiero consultar un profeta de Dios. Así es, por ahí está Micaías, lo tenían hasta preso y todo. Pero él siempre profetiza lo que yo no quiero, siempre anda profetizándome lo contrario. Y entonces llaman a Micaías, y entonces le dice que profetice. Y viene él y le dice, vi a Jehová enviando un espíritu de mentira. El espíritu de mentira era los falsos profetas ahí, para que fuera a la guerra. Y de cierto vas a morir, vas a ir a la guerra, pero vas a morir. Y entonces, te lo dije, siempre me profetiza lo contrario, le dijo él a Josafat. Fueron a la guerra, y entonces un profeta que estaba ahí de Baal se molestó. Como él vino y dijo que vino un espíritu de mentira sobre ellos. Vino el falso profeta de Baal y vino y lo golpeó, le metió un golpe. Y le dijo, ¿por dónde se fue el espíritu dentro de mí? ¿Dónde se me fue el espíritu? Y lo golpeó. Y lo metieron preso, hermano. Lo metieron preso por dar esa profecía. Y así se cumplió. Cuando fueron a la guerra, murió. O sea, miren, cuando la persona quiere oír algo, que es lo que le convenga y lo que quiere oír, que tiene comezón de oír, le envían un espíritu de mentira. Porque dice, vi yo a Jehová en su trono. Y entonces, como ellos estaban tercos, que querían oír lo que querían, ¿con qué le induciré? Dijo Jehová. Y se apareció voluntariamente un espíritu de mentira. Yo iré. Dice la Biblia claramente que era un espíritu de mentira. Y dijo, ¿y cómo lo inducirá a que vaya a la guerra y lo maten allá? O sea, porque Dios mismo estaba provocando eso. Dijo, seré espíritu de mentira y lo llevaré allá para que muera. O sea, él no creyó a la profecía verdadera, sino a la otra profecía. Continuamos. Amén. Entonces, el don de lengua, hermano, es necesario que usted lo tenga. Dice, procuremos los mejores dones. Dios no te va a mandar a procurar algo que no te lo va a dar. Amén. Es importante porque empiezas a hablar misterios a Dios. Misterios que Dios te da y vas a tener mayor revelación de la Escritura. Bueno, esto ya sería como un seminario que se les dé a ustedes y se le hagan ver los beneficios de lo que es hablar en lengua. Eso es importante. Y en la guerra espiritual es una arma tremenda. Usted dirá, pastor, usted dice que usted no usa el don de lengua cuando está predicando. Ninguno de ustedes me ha oído hablar en lengua cuando yo estoy predicando. Pero sí me han oído intercediendo y orando. Esa es mi herramienta preferida y especial. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla, el que ore en lengua, el que ore en lengua, ore también con el entendimiento. Habla de orar en lengua. Y también nos lo dice Judas, orad en el Espíritu.
Y habla también en Efesios 6:18, orando con toda súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en lengua. Entonces, y lo habla más claramente el apóstol Pablo en Romanos, que habla de orar en lenguas. O en Corintios, sí, en Corintios lo hablan, de orar en lenguas. Pero ore también con el entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo oro en lengua, yo voy a quemar, voy a botar candela por mi boca. Y voy a poner una llamarada a quemar todos los espíritus malignos que estén por ahí. Los voy a atormentar, no van a aguantar, o sea, los atormento. Y vemos, o sea, que aunque ellos no entiendan que estoy hablando, pero se queman. Y yo también oro con el entendimiento también. ¿Qué es orar? Una cosa es diferente orar en el espíritu, en lengua, y otra orar con el entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento es, ya se mete la mente y se mete el pensamiento. Si yo, por ejemplo, voy a reprender espíritus malignos de destrucción, Padre, reprendo todo espíritu de destrucción, se van, lo digo en lengua. Y catarrabasoki mahata, kikhatabasakatayasakatayaku, y rabajatarabasaya. Entonces ellos, en mi mente, en mi pensamiento, yo lo dirijo ahí, estoy pensando en eso y dirijo la lengua ahí. Pero claro, voy a aclarar algo y no se vayan a confundir. ¿Qué es el don de interpretación de lengua? Es cuando alguien habla en lengua y usted, sin decir la C con la A, K, y la S con la A, casa, no, eso no es deletreando. Si le da un golpe, usted entiende el mensaje. Aquel habló en esa lengua extraña, pero usted lo entendió en español, en castellano. Lo entendió inmediatamente de golpe. El hermano ahí está diciendo esto y esto. O sea, el que tiene el don de interpretación de lengua. Es diferente. Pero orar con el entendimiento es así como le estoy diciendo. O sea, que ya usted dirige el pensamiento en lengua. Lo proyecta hacia lo que está orando. Ese es orar con el entendimiento. Amén. Sí, pero tenemos que ministrar más bautismo del Espíritu Santo. No, pero tienes que hacerlo tú sola en privado. Yo cuando recibí el bautismo en lengua, o sea, en Espíritu Santo, yo me fui solo. Yo me salí de la habitación y me puse en la sala, puse un colchoncito allá. Yo dije, si acaso sale una metralleta por ahí, no despierto a nadie. Sí, me fui para allá. El primer día no lo recibí, el segundo tampoco, el tercer día sí lo recibí.